Amigos y hermanos, hoy día vamos a retomar una serie que habíamos dejado hace ya un poco más de 2 años, que es la relación entre política y religión. Y para esto vamos a hablar en esta oportunidad de la naturaleza espiritual de la iglesia. Es decir, tenemos que circunscribirnos a cuál es el objeto, la razón de ser de la iglesia. Y entonces hay confusión entre la iglesia como institución y las personas que conforman la iglesia. En el video anterior de esta serie indicamos de que el cristiano, como ciudadano del país donde reside, puede participar en política si así lo desea, si cree que ese es su llamado, ¿correcto? Entonces el cristiano está llamado a hacer política partidaria si así lo cree conveniente. Pero la iglesia como institución no puede hacer política partidaria. La iglesia como institución no puede apoyar a un determinado candidato en las elecciones. La iglesia como institución no debe lanzar comunicados con respecto a si es correcto o incorrecto tal o cual política pública del gobierno o tal o cual decisión de política exterior del gobierno. Entonces, ¿por qué la iglesia no debería hacer estas cosas? Porque esa no es labor de la iglesia. La iglesia ha sido llamada a predicar el evangelio, a adorar a nuestro Dios, ha sido llamada a compartir también para las necesidades materiales de las personas, ha sido llamada para crear una comunidad, pero no ha sido llamada para participar en política, para dar su opinión en temas políticos, como iglesia. Ahora, por supuesto, hay cristianos que, si creen que ese es su llamado, pueden legítimamente asociarse y participar en política. Pueden hacer comunicados, pueden hacer talleres, conferencias, lo que crean conveniente. Pero la iglesia tiene otra razón de ser. Por eso sería muy lamentable ver a un candidato político hablando desde el púlpito de una iglesia. Porque la iglesia no puede comprometer la libertad de conciencia de sus miembros. En la mayoría de los casos, siempre va a haber una pequeña divergencia en cuanto a las opciones o a las convicciones políticas de los miembros de una iglesia. Sería bien raro que en una iglesia el 100% de sus miembros vayan a votar por un determinado candidato, aunque así pareciera en teoría. En la práctica no es así. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento, por ejemplo, en que se hacen las oraciones. En Perú, cuando fueron las elecciones del año 2021, a veces en reuniones de oraciones de líderes, habían algunos líderes que oraban y lo único que les faltaba decir era: oh Señor, ojalá tú permitas que gane este candidato. Porque eran oraciones muy direccionadas a alabar a tal candidato o a denostar a la otra candidata. Ese tipo de oraciones no podemos hacerlas porque estamos violando la libertad de conciencia de las otras personas que están presentes en esa reunión, que quizás tienen una aproximación, un enfoque diferente a las cosas. Y no podemos, menos aún, usar a Dios para validar mis convicciones políticas o mis preferencias partidarias. Entonces, cada quien, de acuerdo a su libertad de conciencia, tiene plena libertad de escoger por el candidato o candidata que así en su conciencia disponga, siempre y cuando este partido por el cual postula a esta persona sea un partido que no promueva cosas que están abiertamente en contra de la ley de Dios, ¿no?
no promueva cosas como el aborto libre, no promueva cosas como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero si no es así, entonces queda ya en libertad de conciencia de cada miembro de la iglesia el decidir por tal o cual candidato. Desde el púlpito, el pastor nunca debería direccionar el voto de los creyentes. Tampoco nunca deberíamos entrar en una polarización y pensar que solo hay dos opciones cuando en realidad pueden haber más. Tampoco deberíamos promover el uso, y aquí hay que tener bastante cuidado, el uso de nuestras plataformas como iglesia. Y aquí hay que distinguir entre la plataforma de la iglesia y la plataforma de una persona. Desde tu plataforma, desde tu red social personal con tu nombre, tú puedes opinar libremente como así creas conveniente. Y tú puedes opinar abiertamente a favor de tal o cual candidato. Pero desde la plataforma de la iglesia o de alguna institución eclesiástica o paraeclesiástica, tú no puedes opinar abiertamente a favor de tal o cual candidato. Entonces, hay que saber diferenciar los contextos y las esferas. Así tú seas el administrador de esa cuenta, tú no puedes manifestarte abiertamente por tal o cual candidato. Desde tu cuenta personal, perfecto, lo puedes hacer, porque estás hablando a título personal. Entonces, estas cosas tenemos que saber diferenciarlas. Porque la naturaleza de la iglesia no es una naturaleza política partidaria. El objetivo de la iglesia no es entrar en elecciones, no es apoyar candidatos, no es hacer lobbies. Ese no es el objetivo de la iglesia. Esa no es razón de ser de la iglesia. Y lamentablemente en los últimos años, en todo el mundo, hay una especie de utilización de la iglesia por parte de ciertos políticos. ¿Por qué? Porque claro, se han dado cuenta que la iglesia mueve masas. Se han dado cuenta que la iglesia, especialmente la iglesia evangélica, está creciendo cada vez más en América Latina o en Hispanoamérica, pero decimos América Latina para incluir a los hermanos de Brasil. Y claro, o sea, como es un gran bolsón de electores, es un gran bolsón de votos, entonces hay algunos candidatos que pues están coqueteando con algunos líderes, porque ellos piensan pues, ¿no?, que los evangélicos son como borreguitos, que si ellos convencen a sus líderes, entonces sus líderes luego van a convencer a sus feligreses a votar por tal o cual candidato. Y lamentablemente en algunos casos es así. Hay evangélicos que no tienen pensamiento crítico y que simplemente obedecen a pie juntillas lo que su pastor les diga. Pero el cristiano, hermanos, tiene libertad de conciencia. Y esa libertad de conciencia solo está determinada, solo está enmarcada dentro de los límites que pone la ley de Dios. Entonces, no permitas que nadie atente, violente tu libertad de conciencia, ningún líder, ningún pastor, y te insinúe que si no votas por tal o cual candidato o candidata, entonces no eres un verdadero cristiano. Entonces, esto ha pasado en algunos países de Latinoamérica en los últimos años. Hay que tener cuidado de cómo los políticos están usando la fe para su propio beneficio. Y aquí no interesa si son políticos de izquierda o de derecha, porque de ambos lados han utilizado la fe para su beneficio. Así que tengamos cuidado, hermanos, especialmente aquellos que son líderes. No se dejen tentar por ciertos beneficios que les puedan los políticos prometer. Entonces,
El cristiano tiene que orar por sus autoridades. El cristiano tiene que someterse a sus autoridades, como dijimos en el video anterior de esta serie, siempre y cuando sus decisiones no violenten la ley de Dios. Y el cristiano tiene libertad de conciencia para votar por quien crea conveniente, también dentro del marco de la ley de Dios. Entonces, ejerzamos con sabiduría nuestra ciudadanía por un lado, y por otro lado, reconozcamos que la labor de la iglesia es predicar el evangelio, adorar a Dios y compartir con los demás. El hacer ayuda social no es violentar la naturaleza espiritual de la iglesia. Ese es otro error que algunos cristianos cometen, sobre todo cristianos de corte fundamentalista. Ellos dicen de que la iglesia no puede hacer ayuda social porque eso sería apartarse de su razón de ser. No, la iglesia puede y debe dar ayuda social, especialmente y principalmente a sus miembros. Y si tiene los recursos, a otras personas, pero principalmente a sus miembros. Pero eso no es ir en contra de la naturaleza espiritual de la iglesia. Ir en contra es cuando tú haces alianzas con el poder político para conseguir ciertos favores, ciertos beneficios. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no?, acerca de en dónde estamos poniendo nuestra mirada. Bien, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Activen la campana de notificaciones para saber cuándo se estrena un nuevo video. Compartan este video con otros que tienen dudas acerca de si la iglesia debe o no debe pronunciarse sobre ciertos temas políticos y sociales que ocurren actualmente. Y nos vemos en un siguiente video. Que el Señor les guarde.